La vida vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado hablando de... Gris, curiosidades sobre esta mítica película y su retrato de la sociedad de los años 50. Amantes del pasado, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada de hacer este episodio especial, sobre todo por el tema que va a tratar, que es esta mítica película con la que muchas personas hemos crecido. El 16 de junio, hacía 42 años nada más ni nada menos de su estreno en salas de cine. Y quise preguntaros a través de Instagram, La Vida Vintage Podcast, si queríais que realizásemos un programa especial sobre esta película, en el que pudiéramos aportar cosas que a lo mejor desconocíamos. Y sí, casi con unanimidad, creo recordar que solo había 2 votos en contra, dijisteis que sí. Así que, como dice la frase hecha, vuestros deseos son órdenes. Y yo encantada de haberlo preparado en un tiempo récord para que disfrutemos de viajar a los 50 de la mano de este emblemático musical. Pero Esther, ¿y por qué te hace tanta ilusión? Seguro que os estáis preguntando eso. Pues porque si hay una película que recuerdo que haya marcado mi infancia, ha sido esta. Añado también que, otra de mis películas favoritas era Superman de Christopher Reeve, que para mí, pues nunca habrá otro como él. Como os decía, esta película marcó mi infancia y su banda sonora me ha acompañado desde entonces. No fue hasta que fui creciendo que me fui dando cuenta que entre las canciones de la película aparecía el mismísimo Elvis Presley y muchas otras referencias musicales que hoy en día son clásicos indispensables en mi tocadiscos. Es posible que mi amor por la estética y música de los 50 venga de haber visto tantas veces esta cinta. Pues nunca lo sabré, la verdad. Pero lo que sí sé es que atesoro cientos de recuerdos felices en los que esta película ha estado presente. Desde bailes en el patio de colegio haciendo de John Travolta, porque a mí me gustaba muchísimo, hasta tardes de lluvia con la familia todos juntos. Ahora que los tengo más lejos, no sabéis cuánto aprecio volver a estos recuerdos. Y por eso Gris siempre guardará un espacio especial en mí. Es más, uno de mis sueños no cumplidos sigue siendo tener una chaqueta de las Pink Ladies y sí, también una chupa de los T-Birds. Bien, la que ha sido el musical más cantado de todos los tiempos, como decíamos, se estrenó el 16 de junio de 1978, cambiando la cultura popular para siempre. La película, dirigida por Randall Kleiser, está basada en un musical de Broadway del año 72, creado por Jim Jacobs y Warren Casey, y del que se realizaron 3.300 funciones. Como dato curioso, John Travolta, quien acabaría protagonizando la película, gracias al destino, fue sustituto de alguno de los actores secundarios. La obra fue escrita, como decíamos, por el redactor publicitario Jim Jacobs junto al profesor de instituto de artes plásticas Warren Casey. Ambos añoraban la nostalgia de la música de los 50, con la que crecieron, y decidieron crear algo que volviera a traerla al presente. El mismísimo Jacobs había sido uno de esos macarras engominados en el instituto, por lo que la inspiración de la propia Gris fue en parte también muy personal y tomando muchas referencias de su propia vida y de su propia experiencia en el instituto.
ambos decidirían titular a esta obra Gris, como homenaje a toda una época en la que todo parecía ser grasiento. La gomina de sus peinados, el aceite de los motores y también la grasa de la comida que comían. En palabras del propio director, pensaban que esta película sí que calaría mucho en el público adolescente, pero nunca se habían imaginado la reacción que iba a tener en todo el mundo y en todas las edades. Y es que, ¿quién le iba a decir a Keisler que estaba a punto de crear un mito que viviría durante generaciones? Y hablando de personajes, pues si algo hizo que fuera un éxito, hay que poner la mirada en el casting. Si bien es cierto, y que sobre esto se han hecho muchas bromas posteriores, que los actores pues no podrían pasar por adolescentes de instituto, creo que nadie puede imaginarse el Instituto Ryder sin sus protagonistas. Por aquel entonces, John Travolta tendría 23 años y Olivia Newton-John 29. Vamos a dar un repaso a algunos de los estudiantes. Bueno, aunque muchos ya los conocéis. Dennis Zuko, interpretado por John Travolta, que venía de protagonizar, aunque aún no se había estrenado, Fiero del sábado noche. Luego tenemos a Sandy Olsen con Olivia Newton-John, que sí que era más conocida en su faceta musical, pero no tanto en la faceta de actriz. Luego tenemos a Kenny, interpretado por Jeff Conaway, y a la inigualable y muy, muy, muy querida Richo, que yo creo que es otro de los personajes que ha atesorado mucho amor por parte del público y conforme ha ido pasando la película y ha ido envejeciendo la película mucho más, protagonizada por Stockard Channing, que era la más veterana con 33 años. Bueno, podríamos seguir enumerando detenidamente todos los personajes. Vamos a hacer un especial, como digo, en el perfil de Instagram. Vamos a crear un destacado, luego lo recuerdo al final del episodio, donde ahí vamos a dejar un compendio de toda la información para que esté perenne, para que todos los fans de la película podáis acceder a ese contenido que aquí recopilamos en el podcast. Y ahí también vamos a dejar todo el casting, todos los nombres, pero para que no se nos haga muy largo este viaje, hemos decidido seleccionar a estos personajes. Y obviamente, pues sin ellos, nada habría sido igual. ¿Y puede que parte de este éxito de la película se deba a que Gris se ambienta en los años 50? En mi caso, descubrí ya de bastante mayor que Gris pues estaba ambientada en esta década, que es para mí una de mis favoritas. Para los niños y niñas que éramos entonces, pues yo creo que aquel entorno nos fascinaba y nos llamaba muchísimo la atención, pero yo creo que no sabíamos que aquellos estilismos habían sido una vez tendencia en el día a día de las personas, es verdad, es decir, que habían sido verdad. Se habían vestido así, con esas faldas de vuelo, esas cintas de pelo, esas gafas de ojos de gato, con esos tupés. Aquello era mucho más que vestuario. Y es que estaban reproduciendo los iconos de la década de los 50. Dennis Zuko encarna la figura de un Grazer arquetípico. ¿Qué son los Grazers? Pues bien, en los años 50 y concretamente en la costa este y sur de Estados Unidos, muchos jóvenes lucían sus tupés y su ropa de cuero ajustada. Ellos son los Grazers, una subcultura de aquellos años y que Gris nos muestra a la perfección. Los Grazers solían ser de barrios trabajadores y la mayoría eran italoamericanos, hispanos o estadounidenses. Su estilo de vestir tenía varias máximas, cosas que no podían faltar. Y esas son camiseta de manga corta, blanca o negra, chaqueta biker de cuero negro, pantalones vaqueros con dobladillo en la parte baja. Pero atención, también utilizaban los pantalones más estrechos o lo que se conoce como skinny, de cuero o con grandes hebillas. Su peinado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, era el tupé pompadour. Y el flop.
El flop, estáis preguntando, ¿pero qué es esto? El flop es ese tupé en el que el flequillo se deja caer un poco sobre la frente. Este tipo de peinados lo vemos repetido una y otra vez en los personajes de la película. Y también el ducktail, que es aquel en que se peinan los laterales, muy repeinados con las patillas, y tienen también el pompadour, el tupé pompadour hacia atrás. Y si hay un complemento que no les faltaba a los Gracers, esas eran las gafas de sol. Por supuesto, estilo aviador. Su música era el rockabilly y uno de sus máximos exponentes, Elvis Presley. Y esto que estamos viendo en la estética de los Glazers, sería la estética que podemos ver a Denny y a todos los T-Birds. Es decir, que por supuesto existió y que por supuesto fue real. Y si por supuesto Denny Zuko y sus amigos canallas encarnan a los Gracers, ¿qué pasa con las míticas chicas Pink Ladies? Bueno, hacemos un pequeño apunte, y es que los creadores, sobre todo Jim, él estudió en Chicago y él toma, como decíamos, muchas cosas de su propia juventud y de su propia experiencia, por lo que supo captar esa estética de instituto de los años 50 a la perfección. Como decíamos, las protagonistas que forman las Pink Ladies pues existieron en realidad. Esto es un dato muy curioso que desconocía. Se trataba de unas chicas del Instituto Taft de Chicago, donde estudiaba el propio Jim, y al parecer en realidad eran bastante más macarras y canallas a las de la versión de la película. Cuentan que solían plantarse fumando, con sus faldas estilo lápiz, sus zapatos negros, sus medias y todas con sus míticas chaquetas de instituto. Eso sí, el emblema no era ni parecido. Ellas llevaban un emblema de una copa de champán con burbujas sobre un bordado rosa. Ojos ahumados, pañuelo anudado al pelo en la barbilla. El propio Jim Jacobs decía de ellas que eran las damas más duras que había visto antes y después. Aquí podemos dejar abierto a interpretación individual si las Pink Ladies de Jim y las Pink Ladies de la película pues son un buen reflejo o no de esas Pink Ladies originales. Aunque muchas veces se ha criticado a Gris por estereotipos de género, en el momento en el que esta película fue concebida y posteriormente rodada, las Pink Ladies representaban el poder femenino y la liberación sexual, en una época en la que las mujeres debían atenerse a ciertos cánones. Estéticamente, en cuanto a la moda femenina de los 50, Gris refleja las míticas faldas de vuelo, las faldas tipo lápiz, los lunares, los vestidos midi con cortes de tubo, esos colores rosas y pasteles, los pañuelos en el pelo, la media manga, los cuellos altos, el escote de Peter Pan, que tanto luce y muy bien Sandy, los pantalones capri, en fin. Nos representa todo ese abanico que compone estéticamente lo que era parte de la moda de los 50. Ahora bien, en este episodio no vamos a hablar del argumento, porque obviamente eso ya lo sabes. Aquí vamos a seguir sumergiéndonos y a descubrir más aspectos y curiosidades que seguramente desconoces. Una de las cosas sobre las que más me gusta investigar para estos episodios son eso mismo, las curiosidades. No sabes lo que he disfrutado en esta ocasión, porque a pesar de conocer algunas, otras me han sorprendido. Vamos pues con esas pequeñas cosas que podían haber hecho que estuviéramos ante una película totalmente diferente a la que tuvimos. ¿Qué curiosidades esconde Gris? Gris fue planificada en 5 semanas y se rodó en 2 meses en Los Ángeles, gran parte en el Instituto Venice, con un presupuesto que apenas alcanzaba los $6 millones. Y como tantas películas que forman parte de la historia, inicialmente fue menospreciada por el estudio y por la crítica. El Daily News, el New Yorker, The Today Show,